El título es algo que cada uno que trabaja en Sudamérica va a encontrar en su datación. Si usa el método de cálculo, va a tener una pregunta: ¿cuál de esas dos curvas de calibración usar? Y eso es lo que tratamos de resolver con un amigo de Chile. Pero estamos al principio de este camino. Puedo decir que la frase de Gabriel García Márquez, eso explica dónde estamos. Sí, bien. Ese es el plano de presentación. Voy a dar un poco de introducción de carbono. Aplicaciones en la cronología agrícola, algo sobre la zona tropical de baja presión, resultados que nosotros obtenimos y luego recalculamos usando nuestro método. Las conclusiones, una pequeña sorpresa al fin de esta presentación, que es una pequeña presentación después de una gran. Entonces, empezamos. Como todos lo sabemos, hay tres isótopos de carbono en la Tierra. Dos de ellos, el 12 y 13, son estables, y uno, el 14, no está estable, es radioactivo, que significa que pierde su apariencia con el tiempo, y este isótopo está producido en altas capas de atmósfera durante esta reacción nuclear entre los neutrones térmicos con átomo de nitrógeno, que produce nuestro carbono 14, y nitrógeno. La tasa de producción es más o menos 2 átomos de este isótopo por segundo por centímetro cuadrado de la Tierra. En superficie de la Tierra, la actividad es 226 becquerels por kilogramo de puro carbono, que no hay que preocuparse de esta actividad. Eso es comparando, por ejemplo, con el carbono, eso es nada. Y la vida media es 5.700 años. Antes había 5.730, ahora ya sabemos que es más corto. Aquí tenemos, en este dibujo tenemos la producción, el esquema de la producción de nuestro protagonista, y luego, una vez producida, se oxidiza en 2 pasos, y como la mayoría entra en la atmósfera y otros en la atmósfera, la mayoría en la atmósfera, como un dióxido de carbono. Aquí tenemos el ciclo de carbono, donde tenemos las 3 almacenes grandes, que es atmósfera, océano y atmosfera, y las letras representan las rutas por donde sale o se intercambia entre los almacenes. La más importante para este método es el intercambio entre atmósfera y atmosfera, porque eso nos permite hacer dataciones. Sin eso no lo podemos hacer. Al principio de este método, Willard Libby tenía una asunción que la concentración de carbono 14 durante el pasado había constante, pero ya sabemos que no. Y hay dos grupos de fenómenos que hacen estos cambios en la concentración en pasado. Son los grupos naturales y antropogénicos, ambos muy importantes. De estos cambios naturales, eso incluye los cambios de tasa de producción o cambios de ciclo de carbono. La mayoría es la capacidad de almacén, porque cuando disminuye la parte de carbono, necesita que salir de este almacén y entrar a otro. Son los cambios antropogénicos, que son estos que nosotros hacemos. Y el primero que descubierto es el efecto SUS, el nombre
un austriaco que lo descubrió, y eso es el efecto relacionado con incorporación al sistema dióxido de carbono del uso de combustibles fósiles, como carbono o crudo, gas natural. El otro es efecto bomba. Esto es el efecto que está relacionado con los testos, con las bombas atómicas, termonucleares y nucleares. Ellos producieron una gran cantidad de carbono 14, pero esta gran cantidad es más unos kilos de carbono 14 que toneladas. Eso, hablamos de un par de kilos solamente, nada más. La cantidad de carbono 14 es muy pequeña en nuestro sistema. Y el tercero es lo que observamos, los efectos que observamos alrededor de unas instalaciones nucleares, como unas plantas nucleares, unas plantas de reciclaje del combustible nuclear. Alrededor de estas instalaciones podemos observar un nivel de carbono 14 elevado. Por eso no es tan fácil como pensó Libby obtener una fecha usando el método de radiocarbono. Aquí tenemos los cambios de concentración de este isótopo durante los últimos 50.000 años, y podemos ver que hay unos bruscos cambios en la concentración en la atmósfera de este isótopo. Por eso, para obtener la fecha, necesitamos una curva que nos transpone la concentración de carbono 14 que la medimos a la fecha calendaria. Aquí tenemos una fórmula que nos va a calcular esto, edad de radiocarbono convencional, pero para mí eso es la cosa más desgraciosa que estaba descubierta o instalada en las ciencias, porque esto sale en las dimensiones de años, pero son los años de carbono 14, nada más. Y hay un grupo de arqueólogos o geólogos que usan directo esta edad de radiocarbono convencional en esta forma, 5.300 plus más o menos 30. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Debería ser prohibido. Usar esto es un crimen de primer grado. No sé si matar a su madre es peor o usar esto. Sí, eso lo voy a decir, entonces, loud. Ok, y luego cuando tenemos esta edad de radiocarbono convencional, la podemos convertir a un intervalo que está representado aquí de la probabilidad donde se encuentra nuestra fecha. Y eso es lo que necesitamos. Nada más. Eso, la verdad que en la nueva versión de Oxcal ya puede calibrar la delta o el PMC, la concentración de carbono 14, y no es necesario calcular esta edad de radiocarbono convencional. Entonces, sí, eso es como lo hacemos. Aquí es la curva de calibración, aquí, que representa el intercambio de la edad de radiocarbono convencional o la concentración a los años calendarios. Y una de las cosas naturales es la aplicación para establecer una cronología, en este caso la cronología del Imperio Inca, que ya está establecida, entonces no hay que hacer. Sí, eso es, podemos decir, ¿por qué malgastar nuestros esfuerzos para eso? Pero apareció un artículo, ya hay 10 años,
estuve en este congreso en París, donde Denis ha presentado esto, pero no me interesaba esto tanto como me interesa ahora. Y este artículo presentó las dudas sobre la cronología clásica de John Rowe. Y la primera duda es, sí, que no encuajan las fechas, que dice que esto no puede ser verdadero, que no hay que creer a esta cronología sin límite. Hay que poner unas dudas que algo tal vez huele mal en esto. Por eso, una de las cosas que me encantó en este artículo era un capítulo diciendo, según la cronología de John Rowe, este territorio donde él trabajaba era conquistado por los incas más después que salen las fechas de él. Y hay una fecha sobre el nacimiento de uno de Sapa Inca, me parece, que su madre daba la luz a este Sapa Inca en territorio de los enemigos. Entonces, eso no puede ser. Tal vez los incas son protagonistas o protoplastas de Superman, Superwoman y Captain America, pero eso parece que es falso. Y esto daba mucha duda a Denis, y él dijo, vamos a ver qué podemos hacer. La primera cosa que no nos ayuda en este caso, porque ya el método de radiocarbono es bastante preciso, pero el proceso de calibración no. Y el primer caso es con la zona de convergencia intertropical. Entonces, eso es, lo podemos tratar como una frontera entre el aire del norte y del sur. ¿Sí? Eso es el límite a donde puede llegar el aire del norte. Alguien puede decir, pero ¿por qué preocuparse de esto? Es el método de radiocarbono. El radiocarbono debe tener la misma concentración en el hemisferio norte tanto como en el hemisferio sur, pero en este caso no es eso. Y aquí tenemos las fechas hechos por Denis, y su primera conclusión era, mira, si no vamos a creer a esta cronología de John Rowe, necesitamos que hacer un esfuerzo y usar mejor posible el método de radiocarbono. La primera duda era cuál de las dos curvas de calibración usar, la de hemisferio sur o la de hemisferio norte. Y él, en su artículo hace 10 años, postuló que hasta un cierto momento vamos a publicar las fechas calibradas con ambas para ver las diferencias y ver cuál de estas encaja mejor con las observaciones. Y estos son sus resultados. Aquí tenemos las calibraciones puestos. Es un pequeño modelo de Bayes en el lugar que se llama Chamical. Y podemos ver las diferencias entre estas dos fechas. Y aquí es la razón por qué eso ocurre. Tenemos aquí en este rojo es la curva de calibración INTCAL, entonces lo que representa al hemisferio norte, y el verde es la curva de calibración de hemisferio sur, es HACAL 20. Esas son las más nuevas que tenemos. Y en
en el trámite del imperio incaico, la diferencia entre ellos está de 30 años. Entonces, si este imperio duraba 100 años, es la tercera parte. Entonces, tal vez nunca nos vamos a decir con la incertidumbre más que un par de años, no resolvimos la cronología, pero para empezar necesitamos usar las herramientas adecuadas, ¿sí? Entonces, saber cuál de estas dos necesitamos que usar. Y aquí tenemos, esas son unas fechas artificiales hechas por mi colega y calibradas, es la misma fecha calibrada con INTCAL y con SHACAL y podemos ver las diferencias. Y este problema que nosotros deseábamos resolver. Y parece que estamos en buen camino con esto. Pero antes, sí, la pregunta, INTCAL o SHACAL. Y la respuesta es, no sé, tal vez uno o tal vez dos. Ayer Dominica me mostró que hay un artículo que yo no lo sabía, que existe de Mars, que también se ocupaba del mismo problema, INTCAL o SHACAL. Y esos son los coautores, pero en la lista de agradecidos es la compañía de los mejores del carbono 14, como Guasiara dos Santos, como Joe Staunton, como Jelsin Turnbull, como Juan Hua. Esos son los nombres en mayúsculas. ¿Sí? Esos son los mejores del método. Y ellos ayudaron a construir a este artículo. Aún puedo decir que las conclusiones son pocas, porque con esto empezamos. Sabemos que en un lugar podemos usar SHACAL, en otro lugar INTCAL, y entre ellos, eso es una mezcla de ambas. Pero no da respuesta cuánto de cada uno usar, porque eso es también, no es siempre que aquí hay 50-50, ¿sí? Y estas pequeñas diferencias pueden ayudar a rectificar nuestra fecha, especialmente cuando se usa un modelo de cronología bayesiana. Y como siempre en ciencias, la coincidencia vale, ¿sí? Estábamos escribiendo un artículo con el profesor Żukowski, Dominica, y por casualidad encontré este artículo. Y estaba viendo Santiago Ancapichún, estaba diciendo, tal vez un profesor con nariz muy alto, sí, pero escribió un buen artículo sobre la dinámica de la atmósfera y especialmente la proveniencia del aire en, ¿cómo se llama esto? En altiplano, el altiplano, ¿sí? Y aquí tenemos el efecto de bomba, que ayudó mucho. Este efecto, aquí tenemos las curvas que representan la concentración de carbono 14 en distintas zonas, desde la zona norte y hemisferio sur. Y aquí podemos ver que hay 6 zonas, que significa que al principio de este efecto había gran diferencia entre concentración de carbono 14 entre zona 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque la mayoría de los explotes habían aquí y aquí, ¿sí? Porque habían los polígonos nucleares de ambas ¿cómo se llama? Imperios nucleares de América y Rusia. Entonces, la mayoría del carbono 14 era producida aquí, y luego necesitaba que moverse por las distintas zonas de atmósfera hacia sur. Habían solamente un poco en Pacífico, gracias a los franceses y americanos que lo hicieron allá,
pero esto era poco, es una gota, nada más. Y usando esto, la diferencia entre, podemos ver que aquí el PIC, la valor más grande, es más grande que lo que observamos en el hemisferio sur, y más de eso, está el máximo apareció dos años más tarde. Entonces tenemos no solamente la cantidad, pero también el tiempo que el carbono 14 necesitaba para entrar al hemisferio sur. Y usando eso, Santiago hizo una cosa maravillosa. Eso es, ¿cómo se llama? Él usó un modelo que sirve para meteorología, HILSAC o algo, de resolver en matemática lo llamamos un problema invertido, que es, por ejemplo, ponemos una mano en nuestro bolso y encontramos un billete de 100 euros. Y estamos pensando, ¿es nuestro? Olvidamos, ¿alguien puso esto? Eso es, ¿cómo resolver lo que estamos observando? ¿Sí? Eso es el problema invertido. Y aquí, este problema resolvieron en este caso. Tenemos la concentración de carbono 14 en antiplano. Usaron por eso una planta, no sé, aquí está. No, se llama Polypelis tarapacana. Es un árbol pequeño que forma anillos anuales. ¿Sí? Y ellos registraron la concentración de carbono 14 en cada año en esta planta, y teniendo este récord, trataron de resolver este problema. Si en cada año la concentración era tanta y tanta, ¿de dónde provenió el aire? Y eso lo hicieron usando aquí, pero para resolver este problema necesitaron 1, 2, 3 puntos. Entonces, si este billete es nuestro, necesitamos saber si era mi hijo, mi mujer o mi madre. ¿Sí? ¿Cuál de estas 3 personas puso este billete en mi bolsillo? ¿Sí? Y luego hay que eliminar o poner en la cantidad adecuada el aire de cada de estas zonas. Y en este caso, aquí tenemos otra vez la América del Sur, la parte occidental. ¿Sí? Sí. Y lo vamos a resolver. Ok. Él usó estos puntos. Para eso son los datos de altiplano. La Austria un poco sobra porque es muy lejos. No hay mucha influencia de zona 1, pero usando los otros ya podía resolver este problema usando este modelo que demora mucho para hacer. Y nosotros necesitamos escribir un artículo nuevo para poner algo en nuestro reporte del año. Y como el año pasado estuvimos en plena pandemia, no pudimos ir al Perú, entonces necesitamos algo que nos ayuda. Y estábamos pensando de resolver este problema. Y como dije, las casualidades siempre ayudan. Y en este caso, ya sabía que hay Santiago Ancapichún. Luego, en el julio, yo organizé un congreso y se puso en contacto algún Santiago Ancapichún. Y estaba hablando con él y luego le dije, hombre, ¿no quieres colaborar con nosotros? ¿No quieres
ayudarnos con este proyecto? Y él dice, sí, ¿por qué no? Y estábamos haciendo. No sé si es el chileno o alemán, o no sé, porque todo a punto. Entonces, también con el reloj. Si él dice, uno de estos puntos demora 3 días, dentro de 10 días vais a tener resultados, y los envió en 3 días diciendo, perdona, tenía 3 computadores y podía usar en el mismo tiempo, entonces demoraba solamente 3 días. Entonces, y esos son los puntos que deseábamos resolver el problema. El chamical de Dennis Ogborn, el Machu Picchu, que es lugar de interés de nuestro proyecto, y el otro más abajo parece que es esto. Ni siquiera sé cómo leer esto. Ok, muy bien. Y aquí tenemos resultados de este modelo y la proveniencia de las células del aire. Y eso nos va a dar la respuesta, cuál es la, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son los ingredientes del aire del sur y del norte? Y aquí sí, un poco más grande, el mismo esquema. Y aquí tenemos eso es por cada año, desde 1950 hasta 2015, para estos lugares, calculado la participación de distintas células del aire. Y para eso, aquí tenemos la promedia. Entonces, en Machu Picchu observamos que tenemos más o menos 50-50. Esto es lo que nosotros pusimos en el primer artículo. Pero eso es como un perro que muerda a su cola, porque nosotros lo usamos porque queremos. Y luego el siguiente artículo de Burger dice, usamos 50% porque Zhukovsky et al. También lo usaron. Y lo que nosotros tenemos que hacer, usamos 50 y 50 porque Burger también lo usó. Y eso va a ser como este esquema de perro y su cola. Entonces, ahora lo cortamos. Ahora tenemos los datos, tenemos los cálculos. Para chamical tenemos influencia del hemisferio sur 71 y del norte solamente 28. Aún chamical está más al norte. Y tal vez eso es el propio nombre. Y también tiene 50 y 50. ¿Sí? Sí, 60 y 40. Perdona. Y aquí son los números, pero eso no importa tanto. Mostrábamos que hay diferencias. Las conclusiones son estas, la verdad no estas. Eso lo dejamos a vosotros. Vosotros sois arqueólogos, yo soy solamente el payaso, que los voy a dar algunos datos porque para nosotros son números, ¿sí? Son números. Lo hicimos consciente, no hay ninguna magia negra, nada, eso es lo que hicimos. Y aquí tenemos resultados, podemos ver las diferencias, esto se puede ver. Y con esto podemos empezar. Y me parece que tenemos que salir o jump, ¿cómo se dice? Saltar al otro nivel diciendo, porque Dennis Ogborn dijo, cada uno en su lugar de investigación que haga buena cronología. Y nosotros, ¿qué podemos decir? Si ya tenemos estas cronologías, vamos a juntar a ellos para ver qué va a salir. Porque para mí, que no soy humanista, puedo decir, los incas para mí es como una lava y el Cusco es un volcán. Y hay algunas reglas de
hay algunas reglas en geología que dice que la lava nunca retrocede. Y aquí lo podemos decir lo mismo, ¿sí? Si los incas avanzaron, no van a retroceder. Solamente avanzan. Paran, tal vez, pero no retroceden. Entonces, con teniendo múltiples lugares y juntar estas cronologías, puede salir la verdadera cronología de la conquista de los incas al territorio norte y el sur. Eso, el segundo nivel de esto. Sí, eso. Sí, esto es también. Y las conclusiones. Sí, de esta parte las conclusiones son sencillas. Primera conclusión es que usar las fechas que eran producidas antes de llegada de AMS es como, sí, no le podemos borrar, pero ellos pertenecen más a la introducción de nuestro artículo que a las conclusiones, ¿sí? Porque la mayoría de estos tiene incertidumbres de tantos años que no sirven para nada, ¿sí? Sí, la segunda es la conclusión de esta presentación, que para obtener la edad calendaria hay que usar la apropiada curva de calibración. Y la tercera es que solamente la fecha de radiocarbono no da nada, no representa nada. Primera cosa. Una fecha no representa nada. Eso puede ser un error del laboratorio. ¿Sí? Hay que producir 2 o 3 para ser seguros que estos son correctas. La otra cosa es usar solamente las fechas. No vale la pena porque perdimos muchas informaciones. Por ejemplo, si tenemos 2 fechas y entre estas 2 fechas tenemos una frontera de las fases, ya tenemos otra información que podemos alimentar nuestro modelo de Bayesian, ¿sí? Porque si tenemos estas 2 fechas y entre ellos hay una frontera que dice que aquí hay cambio de fases, entonces significa que estos 2 objetos no pudieron existir en el mismo tiempo. Y si después de la calibración nos salen las colas de nuestra distribución de la edad calendaria, la podemos cortar porque ellos no pueden llegar a este momento. ¿Sí? Eso es el primer chiste de mi presentación, de mi lección de ¿cómo se llama? Física cuántica, que si podéis imaginar, hay un tubo muy largo y hay 2 personas en cada extremo de este tubo y cada uno está mirando dentro, pero no se vean. ¿Por qué? ¿Sí? Y ellos siempre me dan algunas respuestas elevadas, pero hombre, la respuesta es sencilla. No están mirando en el mismo tiempo. Y eso es lo mismo con las muestras. Esto es una información entre estas dos muestras que no hay ningún tiempo en las cuales ambas existieron. ¿Sí? En lugar, sí, porque, por ejemplo, están en el mismo basural, pero en tiempo no se encontraron. Nunca. Ok, y la última es un consejo. Si enviáis alguna muestra del laboratorio de carbono 14 o cualquier laboratorio, sería mejor hacer amigos con ellos. Ponerse en contacto, hablar con ellos. Es que yo trabajaba en un laboratorio de Alemania y el report, la letra que salió de nuestro report, era la tercera parte de tu artículo. Toda la metodología y todo estaba escrito.
¿sí? Todo. Alfa y omega, ¿qué hicimos con esto? Esto solamente hacía copy-paste y la tercera parte de artículo ya estaba lista. Algunos envían solamente una tabla con los datos, fechas, y también no marcan que si para muchos laboratorios es muy bueno para poner también la delta 13 C, ¿sí? Ellos los hacen, pero esa es la delta que ellos usan porque ella proviene de AMS. Ellos lo usan, pero eso no tiene ningún sentido. Tampoco como la edad de radiocarbono, la edad convencional de radiocarbono. Eso no tiene sentido. No se puede hacer ningunas conclusiones de eso. Eso se usa solamente para corregir la fecha, nada más. Entonces, esas son las conclusiones. Y ahora, una pequeña sorpresa para todos que están interesados en nueva generación de medidas de radiocarbono. Puedo decir que murió el rey, viva el rey nuevo. Sí, eso es la tercera generación de las medidas de carbono. La primera son los equipos convencionales, los contadores proporcionales, centenio líquido. Eso era la primera generación. Ya se acabó, solamente en museo. La segunda son los AMS, que todavía funcionan. En este año se va a abrir media docena de nuevos laboratorios y esto va a funcionar, pero ya ha llegado el rey nuevo. Algo que yo tenía suerte de ver y puedo decir sobre sus ventajas. Que hay una ventaja grande y 1 millón pequeños. Y eso es una máquina que ya, mira, 1978, los primeros planes o ideas ya nacieron. Entonces yo, teniendo 9 años, podía leer este artículo, pero no lo leía, perdón, no lo leí. He leído. Ok, eso es una idea de usar espectrometría de masa. No aceleradores, sino la espectrometría de masas. Como al principio esto estaba pensado, y siempre cuando yo era estudiante, siempre nos dijeron, no, espectrómetros de masas no se puede usar para eso, porque hay una cantidad de nitrógeno que no se puede eliminar del sistema, y eso va a interferir con nuestro C14. Entonces, es como una mantra, si no, no, pero gracias a Dios hay unos no subordinados que lo hicieron y consiguieron. Entonces aquí las conclusiones eran, en futuro sí, pero necesitamos más desarrollo técnico. Aparecieron nuevas fuentes de ionización, ECR, eso es Electron Cyclotron Resonance Ion Source. Eso es una fuente de ionización alimentada por las microondas, y eso revolucionó este proyecto. Está producido en Francia, el sur de Francia. La compañía se llama Pantechnic, y con esto ya se puede hacer una maravilla, y voy a explicar qué es eso. Y luego, al principio ya del siglo XXI, un grupo de los científicos y eso es 2007, ¿sí? Hay que marcar, aquí es 2007, entonces en este momento ya primeras pruebas habían hechas, y Michael Hodgkins me dijo, no, esto no va a funcionar. No funcionó y nunca va a funcionar. Ok, 2007. Aquí 2012, me parece, y 2000,
No, 2010, dos o tres, aquí es un artículo también, 2008, 2010 aparecieron algunos artículos del grupo de físicos de East Kilbride, de SWERC, de la Universidad de Glasgow, diciendo que ellos recibieron el nuevo equipo de AMS que nos permitió hacer algunas investigaciones con eso. Eso es como una caja de cubos de Lego. Aún al frente está puesta la Universidad de Hogwarts. Si alguien quiere, puede hacer un submarino ruso, Moscú, si quiere. Solamente el límite es su imaginación, nada más. Y ellos usaron eso para construir esto, para nosotros Deus Ex Machina. Y apareció este artículo y el nombre PIMS, Positive Ion Mass Spectrometry, espectrómetro de masas de iones positivos. Esa es la idea básica de esto. Lo alimentamos justo con CO2 en esta fuente de ionización. Se rompen las moléculas de CO2 a C y O2. Luego pasa por una cámara llena de isobutano que cambia la carga. Aquí tenemos la carga plus y de aquí, aquí tenemos la carga, aquí, perdona. Desde aquí sale la carga plus y luego pasa por este isobutano y parece que después sale C negativo. Unos segundos. Y luego eso pasa por el espectrómetro de masas. Aquí eso es como lo parece, eso es la exchange, la cámara de intercambio de carga. Eso es más o menos la vida nocturna de esto. Eso es como parece y vamos a... Esas son las medidas. Entonces aquí tenemos las medidas de material más activo. Entonces uno de los estándar y aquí tenemos los fondos. Entonces podemos ver que no hay efecto de memoria entre estas dos muestras. Y vamos, aquí tenemos los resultados de medidas. Y aquí, ¿cuáles son las ventajas? La primera, que el proceso de preparación de las muestras es más corto, porque necesitamos solamente procesar químicamente y luego alimentar a un ¿cómo se llama? Analizador elemental, y él sirve como hub con CO2 a esta máquina. No hay que producir cátodas. No hay limpiar eso porque el oxígeno que pasa por esta cámara limpia. Sí, y sí, el background, lo mismo que en normal EMS, y se puede medir la delta C13 online. Ok, eso es todo. Entonces, sí, gracias por su atención. Para mí es como las Navidades vinieron en pleno mayo.